Queridos hermanos y hermanas, estamos pues ya en el 6º domingo de la Pascua, ¿verdad? Y en este 6º domingo de la Pascua pues estamos cercanos ya a finalizar esta estación de la Pascua de la Resurrección, porque increíble que hayan pasado tan rápido las 6 semanas y ahora pronto festejaremos la ascensión del Señor y después pues la fiesta de Pentecostés, ¿no? La venida del Espíritu Santo y el nacimiento de nuestra iglesia. Entonces, aquí el día de hoy, si ustedes han sido un poco, vamos a decir, atentos, hay una ligazón en común entre todas las lecturas, ¿eh? Nos hablan del amor, y especialmente del amor de Dios. En la primera lectura podemos ver que el amor de Dios es particular y también es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque claramente Pedro, al ver que el Señor había derramado el Espíritu Santo a los gentiles quiere decir gente que no eran judíos y que se estaban tratando de convertir a lo que ellos ni siquiera todavía visualizaban que era el cristianismo, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando vio Pedro que habían recibido el bautizo del Espíritu Santo, inmediatamente, ¿qué es lo que hizo? Pues, ¿quién les puede impedir, no, que se bauticen? Es decir, aquí tenemos vamos a decir, un anuncio ya de lo que viene, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo dentro de poco, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros entendamos que Dios no ha venido solamente, vino para salvar a los judíos, sino para el mundo entero, ¿no? Y es decir, Él nos ama en una forma particular y también ama a todo el mundo. Pero tenemos que entender que el amor de Dios para nosotros es una manera particular porque nos ama en una forma única. ¿Y cómo lo podemos saber? Yo a veces digo, ¿cómo puedo saber que el Señor me ama a mí? A mí no puede amar a todo el mundo, pero ¿y a mí? ¿Cómo me va a amar a mí? ¿Acaso conozco cuántos pelos tengo en la cabeza? Sí, lo conoce, ¿no? Y esto es importante, que el amor de Dios se manifiesta, que murió por cada uno de nosotros y que conoce todo lo que nosotros, y que el día que nos creó a nosotros, ¿no?, nos creó con ciertas características, ¿no?, y con ciertas cualidades, pero sobre todo nos creó con todas las características y cualidades para poder entender que solamente el amor de Dios nos puede llenar en esta vida y nos puede dirigir hacia lo que es la vida eterna, porque nosotros estamos pasando en esta vida, ¿para qué? Para aprender a amar, ¿no? Y aprender a amar. Y es por eso que en la segunda lectura del día de hoy, ¿qué nos dice la carta del apóstol San Juan? ¿No? Queridos hijos, claro, Juan siempre tiene esta tendencia, queridos hijos, queridos hijitos, my little children, ¿no? Entonces es una cosa que él siempre se dirige como una cosa muy, muy paternal, ¿no? Amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. ¿Cuántas veces? Yo creo que lo he dicho muchas en esta iglesia y aquí en este ambón, ¿no? El amor viene de Dios. Todo lo que nosotros podamos manifestar como amor viene de Dios. Nosotros no sabemos amar, aprendemos de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es amor, ¿no? En un principio, en todo el momento, cuando empieza la creación, ¿por qué la creación se inicia? ¿Por qué todo se inicia? ¿Por qué este plan? Porque Dios nos amó desde un principio y nos creó desde un principio. Es decir, nosotros, antes de que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios empezó y tenía la idea de cada uno de nosotros. Y nos creó en una forma particular, en una forma tan increíble que cuando nos creó nos dio un plan. ¿Y cuál es el plan para cada uno de nosotros? Pues es nuestra vocación. Y claro, nosotros tenemos una vocación común que hemos entrado en esa relación con Dios el momento en que fuimos bautizados, porque tenemos la vocación de ser el pueblo santo de Dios. En el día de nuestro bautizo nosotros recibimos el Espíritu Santo y fuimos separados para ser el pueblo santo de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que cumplir con ese propósito de vida que es el alcanzar la santidad en esta vida. Yo siempre pregunto, y hago esta pregunta cuando voy a hacer mi confirmación: oigan, ¿y cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Y le digo, levanten la mano, ¿no? Y claro, y digo, pero por favor, levanten todas las manos, porque así estamos aquí es porque queremos ir al cielo, porque ese es el propósito fundamental. Y a veces nos olvidamos, ¿eh? ¿Y sabe por qué? Porque tenemos una vida de tantas cosas que hacemos todos los días que nos convertimos en hacedores y nos olvidamos
de darle gracias a Dios de todo lo que ya tenemos, de todo lo que poseemos y sobre todo, lo más importante, que ya poseemos en prenda, ¿no?, la salvación eterna, porque esa es la promesa que el Señor nos ha dado, ¿no?, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer, pero el creer es una acción. Yo creo, pero ahora que creo yo tengo que hacer, porque yo no puedo solamente creer, porque el creer me va a permitir a mí, ¿no?, entender esa relación fabulosa que tengo yo con Dios, pero cuando yo amo tengo que hacer, ¿no? Entonces, hoy día es el Día de la Madre, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes le han querido dar una tarjetita a la mamá, unas flores, un desayuno, se las llevan hoy día a comer? ¿Por qué lo hacen? A ver, ¿por qué? Porque aman a sus mamás, ¿verdad? Y entonces el amar nos invita, ojalá que todos los días fueran el Día de la Madre, entonces nuestras madres estuvieran mejor, ¿verdad? Porque así las apreciaríamos más. Porque a veces, como le digo yo también a los muchachos, le digo, así, ¿no? Es que tu mamá, claro, ¿no? ¿Por qué tú crees que te sirve el desayuno tu mamá todos los días, ¿no? Y les digo, miren, y le digo, ¿por qué? Porque está en su descripción de su trabajo, ¿no? Porque tiene que hacerte, tiene que lavarte la ropa, tiene que plancharte, y tiene que hacer todas las cosas y no asegurar que tengas una buena comida y no solamente eso, sino que sea deliciosa, porque si no te gusta no la comes, ¿eh? No, lo hacen porque los aman y nos aman, nuestras madres nos aman. Yo creo que el amor de Dios lo más cerca que podemos entender del amor de Dios es un amor de madre, ¿eh? Porque el amor de madre, así el hijo sea la mamá, pero mi hijo es bueno en el fondo, ¿verdad? O sea, las mamás saben mirar lo que otros no pueden ver, en los hijos. Así que esto es importante, ¿no? El amor del madre es abnegado, es puro. ¿Y viene de dónde viene ese amor de madre? Viene inspirado del amor de Dios. No hay otra cosa. Viene solamente de Dios. Mire, ¿y qué es lo que le dice Jesús? Como el Padre me ama, así los amo yo. ¿Y cómo nos ha amado Dios? Lo vuelvo a repetir, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Este es el amor del Padre, que envía a su Hijo para que muera por nuestros pecados, para que nosotros podamos expiar nuestros pecados. No podíamos pagar el precio de nuestros pecados. El pecado era tan grande que cualquier cosa que nosotros hiciéramos como seres humanos, no había redención. Entonces Dios mandó a su Hijo unigénito para que viniera a morir por nuestros pecados. Es decir, Él se entrega como ofrenda última, el sacrificio. Dios mismo en el altar del sacrificio se hace sacerdote y se hace sacrificio también. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser perdonados. Entonces ahora tenemos el perdón de los pecados, no por nuestros méritos, sino por el mérito de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Y nos dice ahora esta clave que a veces nos olvidamos y que hemos estado repitiéndola durante todo este tiempo de la Pascua: permanezcan en mi amor. ¿Y qué quiere decir permanecer en el amor? Permanecer en el amor siempre dice: cumplan mis mandamientos, porque el que permanece en mi amor cumple mis mandamientos. Ahora, ¿qué mandamiento está hablando el Señor? Si nosotros revisamos toda la Biblia, Jesús nunca nos dio ningún mandamiento, solamente uno solo, ¿no? Jesús nos enseñó a vivir nuestra fe, Jesús nos enseñó a vivir todas las cosas que tenemos que hacer, pero realmente mandamiento concreto fue el que hizo en la última cena. No hubo otro. ¿Okay? Porque cuando le preguntan a este joven, no le pregunta al Señor, ¿qué debo hacer para salvarme, ¿no? Para llegar a la vida eterna? Y le dice, pues ahí están los mandamientos, ¿no? Ahí están todos los mandamientos. Y cuando otro le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Un fariseo, ¿qué es lo que le contesta? Shema Israel, ¿no? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu fortaleza, ¿no? Y a Él solo adorarás y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, lo único que dice es el amor a Dios y el amor al vecino. ¿Ok? Así que ya tenemos nosotros. Pero eso ya lo conocía Israel, pero no lo cumplía. Por eso vino Jesús también a declarar que había que volver a entender el mandamiento, que es el mandamiento de amor. Porque el que ama no puede dañar a su enemigo. El que ama no lo va a abusar, el que ama no lo va a engañar, no lo va a robar. El que ama va a entregar su vida por el otro. Nos dice el Señor claramente que no hay más amor de un amigo que el dar la vida por otros,
Así que acá tenemos entendido lo que es el amor, ¿no? Pero también el amor es una respuesta ¿a qué? A guardar los mandamientos del Señor. ¿Qué es lo que nos decía la semana pasada? Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos de las ramas. Cuando se cortan las ramas, ¿qué es lo que pasa? Se secan esas ramas. Entonces tenemos que estar unidos al Señor. ¿Para qué? Para producir los frutos. ¿Qué frutos? Los frutos de amor. Y entonces, ¿qué mandamiento nos dio el Señor? El único mandamiento que el Señor nos dio así: les doy un mandamiento nuevo. Es nuevo a que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y como nos amó el Señor Jesucristo, Él abrió sus brazos en la cruz para así ganar un pueblo santo que somos nosotros. Ese pueblo santo fue ganado con su sacrificio en la cruz. Por eso nosotros tenemos que permanecer en el amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? Cumpla mis mandamientos. ¿No? ¿Y cuál es el mandamiento? Es el mandamiento del amor, del amarnos los unos a los otros. En esto nos conoceréis que somos verdaderamente cristianos, si seguimos las leyes de Dios y cumplimos ese mandamiento. Porque, como les digo, el que ama inmediatamente va a entender que ya yo no voy a procurar ser el centro del mundo y del universo. No, voy a amar al otro. ¿Pero cómo? Con una acción de sacrificio. Es decir, yo tengo que darme completamente a los demás. Y mire, cuando yo me doy a los demás y el otro se da a los demás y el otro se da a los demás, ¿qué es lo que estamos creando? Estamos creando un mundo de amor, un mundo de justicia, un mundo donde todos somos verdaderamente hermanos y hermanas y todo el mundo se preocupa por cada uno de nosotros. Es decir, estamos creando el mundo que Dios que tiene como visión para que nosotros no podamos vivir bien. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no nos dice claramente el Señor que no es que nosotros hayamos elegido al Señor, no, porque Él nos ha amado primero y Él nos ha elegido para que produzcamos ese fruto de amor, para que podamos caminar en los caminos de santidad y podamos imitar siempre a nuestro Señor Jesucristo, amándolos los unos a los otros con sacrificio, sacando de lo que no tengo para darle al que no tiene, porque ese que necesita más, ¿no? Ayudando al pobre. Y es claro, cuando nosotros queremos decir, ¿y cuáles son realmente las cosas que yo tengo que hacer? Pues tenemos que revisar el juicio de las naciones en Mateo 24, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve frío me vestiste, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve en la cárcel no me atendiste. Es decir, no, ¿cuándo, Señor, yo hice eso? No, cada vez que lo hacías con estos pequeños, con los más pobres del mundo, lo hacías conmigo. Lo hacías conmigo. Ese es el rostro de Jesús. Y cuando nosotros amamos con sacrificio, encontramos el rostro de Jesús en cada una de las personas. Y yo siempre lo diré y lo repetiré. El servicio cristiano que proviene del amor de Cristo nos lleva a tener gozo en nuestro corazón. Es decir, cuando nosotros hablamos de que hay que amar con sacrificio, el sacrificio que hacemos nos produce el gozo que viene solamente de Dios. Y esto es algo que lo conoce aquel que entrega su vida por los demás, que entrega su vida al servicio de los demás. Porque no puede haber alguien que trabaja para el reino de Dios, va a experimentar el gozo del Señor en su corazón. Pero aquel que va a trabajar solamente porque quiere hacer una obra buena, porque bueno, me inspiré yo por ahí, lo único que va a conseguir es sentirse sobrecargado y pensar que esta es una carga muy pesada para mí. El amor de Dios tiene que ser nuestra respuesta de servicio. Y en esto está que nosotros vamos a cumplir ese mandamiento que el Señor nos dio, y lo dio claramente. ¿Y por qué lo dio claramente? Porque le lavó los pies a los discípulos y les dijo, ustedes me llaman maestro, y sí lo soy. Y si su maestro le ha lavado los pies a cada uno de ustedes, este es como ejemplo para que ustedes también sean servidores, cada uno de ustedes. Nosotros somos servidores, cada uno de nosotros tenemos que ser servidores de nuestros hermanos y hermanas. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el amor de Dios se cumple en que vamos a seguir la palabra de Dios, y que dice, mi Padre los amará, y vendremos a ustedes a ser nuestra morada. El Señor viene hacia nosotros cuando nosotros vamos hacia nuestros hermanos en cumplimiento del mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Amén.